Por un lado, acá vuelvo a repetir, por un lado como gobierno, pero por otro lado como una sociedad autárquica perfecta y soberana. porque es perfecta? Porque no hay nada superior en su género. Si lo pudiéramos entender así, también nos volvemos muy responsables del Estado que estamos creando. Y si es soberana es porque justamente viene de supremitas, es que no hay nada supremo por sobre encima de ella. Y acá, bueno, tiene mucho que ver, cuando hablamos de este tema, evitar todo tipo de totalitarismos. Y aquellos que somos creyentes pensamos que si hay algo sobre el Estado, que bueno, es la misma presencia divina que pone las limitaciones, ¿no? Quizá un santo temor de Dios, podríamos decir. En este esquema moderno de un Estado que nos integra como ciudadanos y en un Estado que es gobierno, se da justamente la situación de lo que decía Julian Freund, que fue realmente un tratadista francés importante de principios del siglo, de finales, digamos, de fines del siglo pasado, que hablaba de estos presupuestos básicos y propios de la política, y hablaba de la relación amigo-enemigo para las relaciones internacionales, de la esfera público y privado, y de la relación mando-obediencia, como que en realidad estos tres presupuestos se dan en toda relación política. Cuando hablamos, bueno, decíamos del Estado por Max Weber, a cada uno de estos esquemas los considera Max Weber como autónomos dentro de sí, las cualidades jurídicas, económicas, sociales y políticas que en conjunto procuran el bien común de la población o el deber ser para el cual el Estado es, ¿no? Siguiendo este autor, que define al gobierno como la estructura institucional organizada para ejercer el poder del Estado, y ahí vuelvo a poner gobierno como Estado no moderno, tiene este fin, que es satisfacer las necesidades de los habitantes protegiendo sus valores e intereses. Lo que pasa es que obviamente si uno se prefigura, digamos, como un hombre integrado dentro de este Estado, en el cual por esa sociabilidad natural que tenemos que estar juntos, imaginaríamos la política como algo connatural, y obviamente entre los consensos y disensos lograríamos que esas necesidades se puedan cubrir de la mejor manera. Obviamente por afecto o defecto, porque doy filosofía política en la universidad, siempre tengo esta tentación de ir a las fuentes de los conceptos. Por ahí es un poco aburrido. Pero bueno, no debe ser errático ni improvisado, esto es una redundancia, sino que debe basarse en estrategias y políticas que perduren más allá de quién o qué partido está en el gobierno, circunstancialmente, para conferirle estabilidad, previsibilidad y seguridad. En definitiva, lo que quiero decir es que este efecto de lo institucional que perdura a la gente, a las personas que la integran, es lo que nos daría de alguna manera una previsibilidad en el futuro, una estabilidad y una seguridad, que son lo que realmente todo ciudadano pretende para ese buen vivir. ¿Cómo podríamos definir estas políticas de Estado? Yo diría que son pautas o alineamientos en la determinación de acciones para la realización de objetivos que forman parte de las estrategias de un gobierno. Estas deben ser aceptadas por la población en general y por quienes tengan que ejecutarlas en particular. En realidad, Max Weber habla de las burocracias modernas, y en esa pieza magistral, porque Max Weber, además de ser sociólogo, fue diputado en el 1920 y tuvo la posibilidad de ser un catedrático y político al mismo tiempo. En realidad, cuando uno imagina cómo ya en aquellas épocas, desde que Napoleón inclusive invadió Europa, todo se transformó en una suerte de botín de guerra, así lo dice Max Weber. Por lo tanto, no es algo novedoso que en toda sociedad existan, dentro de sus propias burocracias, digamos, estaduales, ámbitos de corrupción. Con esto no quiero decir que al contrario, que estén bien, sino que es de larga data que en esa participación que ha tenido el hombre en la conducción de sus propias comunidades, ha habido desviaciones que la sigue habiendo hasta el día de hoy. Me imaginaba, para dar esta charla y ser lo más sucinto posible, cómo fue la Argentina del centenario de la patria y cómo podemos compararla hoy, ¿no? Para decir, bueno, si la patria es la tierra de los padres, es lo que de alguna manera nos legaron nuestros mayores. Yo siempre recuerdo, cuando cuento la vocación política que quizá uno tuvo desde muy chico, mi abuela me contaba las guerras de la independencia y cómo por ahí algunos ancestros de uno habían dejado su sangre en los campos de batalla. Y eso a mí me pegó muy fuerte, ¿no? Porque yo siempre decía, bueno,
qué increíble que hoy los abuelos capaz que no cuentan eso, porque tenemos otra historia mucho más reciente que es mucho más lamentable. Quizá no tenemos mucha épica para contar, pero esa vocación que uno la tiene por la política, me llevó a ver muchas veces en la historia, a hacer suerte de comparaciones, es decir, bueno, a ver qué es lo que le damos, a leer esos libros de hombres como de golpe Marcelo Sánchez Orondo, que escribió La Argentina por dentro, o Víctor Masú, o más cercano a Guinness ahora, que habla del encanto de ser argentinos, y bueno, y de golpe hace aseveraciones que quizás nos duelen profundamente a aquellos que sentimos la patria. Por lo cual creo que es importante en el plano de lo regional imaginar un ámbito de relación e integración que supere cualquier tipo de barrera ideológica. Sí creo que tenemos que lograr pensar en que cuando se fundaron nuestras patrias latinoamericanas, cada una ya tuvo su arraigambre, y no es fácil pensar en una patria latinoamericana, sí es fácil pensar en intereses comunes por los cuales tenemos que integrarnos. Por otro lado, no hay país que se haya desarrollado de manera sostenida en los últimos años sin integrarse con éxito en la economía global, y está el caso de Corea del Norte y Cuba. Por lo tanto, creo que la mentalidad cultural de la integración tiene que ser algo importantísimo, y para que un país crezca, obviamente de forma integral, debe evitar justamente, podríamos, volviendo a lo que es el mercado y el Estado, evitar contraposiciones excesivas entre lo que es una posición netamente estatista y lo que es una posición netamente de mercado abierto librecampista, si se quiere. No creo en la mano invisible del mercado que lo soluciona y que chorree nada, ni en las posiciones estatistas donde el Estado maneja todo el mercado y es empresario, ¿no? Y creo que la Argentina está en una oportunidad enorme, con el viento de cola que pueda o no tener en este momento, logrando un entorno macroeconómico previsible. Hay posibilidades de crecimiento, no solo por los commodities que alimentamos parte del mundo. Tenemos que lograr justamente que esa política de integración, por eso digo, desde los que forman el mercado, sea inclusiva, distributiva, orientada a los sectores más vulnerables. La Argentina sigue teniendo un 50% de su población, o un 40% por debajo del nivel de la pobreza. Los gobiernos no han sido justamente los argentinos, me refiero sobre todo, los más capaces de encontrar cuáles son los sectores industriales ponderables para poder definir una política. Creo que es una asignatura pendiente de la Argentina, y cuando digo de la Argentina no solamente, insisto, del sector gobierno, es una tarea que nos tenemos que dar todos los argentinos, de ir definiendo cuál es la estrategia que nos pueda conectar a nosotros en este mundo tan globalizado, donde los intereses son tan cambiantes. Ni Estado prebendario, ni capitalismo de amigos. Tengo esa conclusión para darles. Hoy vemos que sigue habiendo burocracias rentistas, subsidios politizados, distorsiones de precios, ineficiencias e inestabilidad de toda índole, pero los mercados no se crean a sí mismos ni se regulan o estabilizan por su cuenta. Insisto, depende de que el sector privado invierta en la Argentina. Hablamos de que la deuda externa ronda los 200.000 millones de dólares, y en el año 75 Argentina tenía 5.000 millones de dólares de deuda externa, que no era condicionante de su crecimiento. Los ahorros argentinos en el exterior llegan hoy a casi 160.000 millones de dólares de ahorros argentinos en el exterior. Esa plata no se va a volver a la Argentina si la Argentina no es previsible, si no hay estabilidad jurídica y si no logramos justamente esa interacción pública-privada tan importante para que el Estado se entienda como ese sector global de la comunidad que nos procura el bien común. Por eso digo, la mejor función del sector público está en crear las condiciones de inversión que apuntan en un modelo que sea socialmente inclusivo, económicamente distributivo y, alguien lo dijo en la palabra que me precedió también, ecológicamente responsable. No nos olvidemos que hoy se habla en la crisis de Irlanda y en la crisis de Grecia de que están por enajenar parte de sus territorios. Bueno, la Argentina ya enajenó parte, diríamos, de sus empresas, de las más importantes. No tenemos ferrocarril, no tenemos en el norte argentinos
infraestructura básica para este desarrollo. Las asimetrías son muy grandes, el hambre nos consume en esta parte de la Argentina y es real. Por lo tanto, para que haya realmente inversión y posibilidades de crecimiento, tiene que haber por parte del Estado argentino una mirada sobre esa Argentina oculta, profunda, que muchos cuando están en Buenos Aires sentados en los gobiernos y muchos provincianos que han ido ahí dejan de verlo. El compromiso para construir este modelo de nación debe comenzar en el sector público con la construcción de un Estado inteligente, con intervenciones estratégicas que favorezcan la iniciativa privada con mayor impacto social. Aprovechando, yo creo, este viento de cola, podemos planear bajo y zafar o sentar las bases de lo que podría ser un nuevo contrato social para cuando las próximas generaciones festejen el próximo centenario. Decía, y para terminar, Pablo VI, que el nombre de la paz se llama desarrollo, y yo creo que ese es el camino. Si tenemos paz social, puede haber desarrollo. Si tenemos realmente un Estado inclusivo, donde todos nos sintamos parte, más allá de cualquier sector político al cual podamos pertenecer, creo que es el camino de la construcción de la nación. Eso que Ortega y Gasset decía, la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Yo los invito a los salteños y a aquellos que nos visitan hoy a que nosotros pensemos cuál es nuestro proyecto sugestivo, nos pongamos manos a la obra y realmente logremos esa paz social y ese desarrollo que va a ser en beneficio de todos los argentinos. Muchas gracias.